que hablaba de la masa y hablaba del peso. ¿Qué diferencia encontraron en ese cuento sobre la masa y el peso? ¿Qué características tenía la masa y qué características tenía el peso? A ver, ¿qué se acuerda? Profe, la masa ¿Sí? está en todas las partes, no solo en la Tierra, sino en todas las partes, mientras que el peso solo está en los planetas. Cambia con respecto al lugar. Bien. ¿Qué otra característica tiene? La masa mira hacia el centro de la Tierra y el peso puede mirar hacia todos lados. Es al revés. El peso ¿Al revés? mira al centro Perdón. de la Tierra. En cambio, la masa mira a todos lados. ¿Qué otra característica? El supuesto apellido de la masa era el kilogramo y el del Sí. peso era el newton. ¿Qué otra característica? Se ve siempre de la misma forma independientemente del lugar en el que esté. Bien. En cambio, ¿qué pasaba con el peso? Su forma depende de dónde se encuentre. Bien. Lugar en el que se encuentre. Y también que algo así parecido a eso, que se va achicando y hasta incluso puede desaparecer a cierta distancia. Bien. ¿Alguna otra característica? ¿Leyeron en algún lado que a donde iba la masa iba el peso? ¿Se acuerdan haberlo leído? Que decía que a donde va la masa, ahí estaba también el peso. ¿Sí? O sea que el peso sigue a la masa. Bien. Si yo llevo esas características a lenguaje más físico, ¿qué significará esto de que la masa está en todas partes? En cambio, el peso está en los planetas solamente, conjuntamente con esto de que se achica si se aleja de los planetas y hasta Debido a la gravedad. desaparecer. Con respecto a la gravedad. Bien, ¿qué tendría, o sea, qué es lo que pasa respecto a la gravedad? ¿Qué pasa con el peso y qué pasa con la masa? Están interconectados. Eso sería esta relación. La primera, las que están marcadas en azul. ¿Qué significaría que la masa esté en todas partes, en cambio el peso está en los planetas nada más? Alguien ya lo dijo. Y que se achica si se aleja y puede desaparecer. ¿Qué pasa con el peso? ¿De qué depende? De la gravedad. La gravedad. Bien. En cambio la masa, No depende de nada. bien. Entonces, una primera característica sería esto.
que el peso depende de la gravedad, en cambio la masa no depende de nada. Eso tiene que ver con lo que nosotros marcamos en azul. ¿Qué significará esto de que siempre sigue a la masa? ¿Qué significará eso? Es una magnitud derivada porque depende de una fundamental. Bien. Esto en realidad, eso de que sigue a la masa, tiene que ver con que el peso depende de la masa. Entonces la conclusión sería que el peso es una magnitud derivada. En cambio, la masa, ¿qué tipo de magnitud es? Es fundamental. Bien. Entonces ahí tenemos otra característica, y es que el peso es una magnitud derivada, en cambio la masa es una magnitud fundamental. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se leen los papelitos? Sí. ¿Qué me indicará a mí esto de que la masa mira para todos lados? En cambio, el peso mira hacia el centro de la Tierra. Que estaría relacionado con algo que no escribimos acá, y es que el peso tiene un bastón que parece una flecha, y que apunta al centro de la Tierra. ¿Qué significará ese bastón? ¿Qué significará el hecho de que la masa mira para todos lados? ¿Qué significará eso de que el peso mira al centro de la Tierra? El bastón significa que hay una fuerza que lo contrae hacia el centro de la Tierra. Es la aceleración. Es la, Ajá. Pero más que la aceleración o más que la fuerza, ¿qué sería el bastón? La Es dirección. una flecha. ¿A quién representábamos con flecha? La fuerza de la gravedad. Fuerza de la gravedad. Pero en Sobre la general, rotación. ¿a quién representamos nosotros con flecha? A las fuerzas. La fuerza. Ajá. ¿Y a quién más? Dirección. Tiene dirección, bien. ¿Qué más tiene? Sentido. Bien, sentido. ¿Qué más tiene? Y un punto de aplicación. Bien, entonces, si el bastón tiene dirección, tiene sentido y tiene punto de aplicación, ¿qué representa ese vector? ¿Que el peso qué es? Una magnitud que Fuerza. es una escalar. fuerza, sí, pero las fuerzas son magnitudes ¿de qué tipo? Vectorial. Bien. Fíjense que la masa mira para todos lados. Eso significa que la masa no tiene ni dirección, ni sentido, ni punto de aplicación, ¿sí? Por lo tanto es una magnitud escalar. En cambio, el peso mira hacia el centro de la Tierra y tiene un bastón que parece una flecha. Eso significa que tiene una dirección, que es vertical, y tiene un sentido que es hacia abajo. Por lo tanto, es una magnitud vectorial. Entonces ahí tenemos la primer gran diferencia que hay entre el peso y la masa. Por un lado nosotros tenemos que el peso es una magnitud derivada contra la masa, que es una magnitud fundamental. Y la otra diferencia es que la masa es una magnitud escalar contra el peso, que es una magnitud vectorial. O sea que son diferentes tipos de magnitudes, se las mire como se las mire. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí?
Sí. Bien. Esas eran las grandes características que tenía el cuento. ¿Sí? Entonces yo voy a borrar esto, que ustedes lo tienen en su carpetita, para redondear las definiciones. Bien. La masa. Lo primero que yo puedo decir de la masa es que es una magnitud escalar Escalar. y fundamental. ¿Estaba bien lo que estaban diciendo? ¿Qué hace? ¿Qué mide la masa? La cantidad de materia en un cuerpo. Perfecto. La cantidad de materia de un cuerpo. Y acá entra en juego de que su unidad en nuestro sistema de medición, o sea, en el CIMELA, es el Es kilogramo. el kilogramo. ¿Está bien? En cambio, el peso es una magnitud. ¿Qué? Derivada Vectorial. y vectorial que mide, ¿qué mide? La fuerza de atracción La fuerza de Que la Tierra atracción ejerce es sobre los cuerpos. de un cuerpo sobre otro. Bien. De un cuerpo sobre otro. ¿Por qué? Porque depende del planeta donde yo me encuentre, el peso va a ser diferente. La atracción que ese planeta va a tener sobre mí va a ser diferente. Y acá tenemos que la unidad Es es el Newton. ¿Y por qué es el Newton? Porque el peso es una fuerza que tiene nombre particular, ¿sí? Pero no deja de ser una fuerza. Por eso es que la fórmula de peso es parecida a la que nosotros veníamos viendo. Nosotros veníamos viendo que la segunda ley de Newton era fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad? Pero el peso, ¿qué es? Es una fuerza. Por lo tanto, yo lo puedo poner en el lugar de la fuerza. ¿Que depende de quién? De la masa. ¿Y de quién más? De la gravedad del planeta. ¿Pero qué es la gravedad? Sino un tipo particular de aceleración. ¿Sí? O sea, no es que es otra fórmula diferente, sino que es una adaptación de la misma fórmula con nombres particulares. Esto es en general. Para el peso en particular, la aceleración que nosotros usamos es la gravedad. ¿Está bien? Pero la fuerza es la misma. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Esto es el práctico anterior, que es el práctico teórico. ¿Está bien? ¿De qué me sirve esto? Si bien ustedes en el práctico nuevo tienen un videíto grabado con algunos ejercicios, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios más ahora. Supongamos que a mí me piden que yo encuentre el peso en la Tierra de un cuerpo de masa 20 kilogramos. Primero y principal, es primordial que ustedes sepan dos gravedades que son las gravedades más importantes para nosotros, que son la gravedad de la Tierra
¿Por qué? Porque es el planeta donde vivimos. La gravedad de la Tierra es una constante. ¿Y alguien sabe cuánto vale? 9.8. 9.8. 9.8 ¿qué? Fuerza sobre masa al lado. Es aceleración. ¿Cuáles son las unidades de aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Perfecto, metros sobre segundo cuadrado. Y la otra gravedad que a mí me interesa, que también la podemos considerar en cierto sentido nuestra, es la de la Luna. ¿Por qué nuestra? Porque nuestro planeta tiene un satélite que es la Luna. Por lo tanto, la gravedad de la Luna nos acompaña siempre y nos acompaña en nuestra vida diaria, porque las mareas tienen que ver con la Luna, muchos de los fenómenos que suceden en la Tierra tienen que ver con la posición de la Luna y con la gravedad y con la fuerza con que la Luna nos atrae. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que era de un cuerpo sobre otro? ¿Sí? La Luna atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna. O sea que la gravedad de la Luna influye en lo que nos pasa a nosotros. Y la gravedad de la Luna es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Esas dos hay que saberlas. Todas las demás gravedades que necesiten, se las vamos a dar de dato. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si a mí me piden que encuentre el peso en la Tierra de un cuerpo de masa 20 kilogramos, ¿cuáles son mis datos? Vamos a trabajar igual que en el anterior y van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son mis datos? La masa. La Bien. masa, Y el peso de la Tierra. no, esa es la Aceleración. La incógnita. gravedad. Bien. Ah, mal, disculpe, igual. Exacto, el hecho de que a mí me digan que estoy en la Tierra, aunque no esté escrito, yo ya sé que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? Sí. ¿Vamos Sí. bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. ¿Y cuál sería mi incógnita? eso. El peso. El El peso. peso es la Esto. misma. Nosotros sabemos que la fórmula es peso igual a masa por gravedad, igual que la fórmula anterior. Por lo tanto, mi peso va a ser igual a 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Hago la multiplicación de 20 por 9,8, que me da 196. Y la unidad, fíjense que pasa lo mismo que en el anterior. Es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. ¿Y a qué equivale el kilogramo por metro sobre segundo cuadrado? ¿Al peso? Al Newton. Al newton. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los problemas son similares a los que veníamos haciendo, nada más que acá en lugar de tener una aceleración cualquiera, tenemos una gravedad. Y en lugar de hablar de una fuerza cualquiera, hablamos de un peso. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo les pido en lugar del peso, les pido que ustedes encuentren la masa en la Luna de un cuerpo que pesa 56,7 newtons. Bien.
Si bien me piden la masa en la luna, yo sé que la masa es la misma, estemos donde estemos. ¿De qué me sirve saber que me piden la masa en la luna? Profe, ¿Sí? no entiendo la parte de un cuerpo que pesa 56,7 newtons. Esa es la fuerza con que la luna atrae al cuerpo, Ah, perdón. ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba por decir. Si me piden la masa en la luna es porque este peso que a mí me están dando es el peso en la luna. Por lo tanto, mis datos son el peso en la luna, 56,7 newton, y la gravedad de la luna, que en este caso sería 1,62 metros sobre segundo cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, Bien. ¿Cuál sería mi incógnita? la masa. La Bien. masa. Y mi fórmula sigue siendo Masa. peso igual a masa por gravedad. Si yo quiero despejar la masa, ¿qué tendría que hacer? Cambiar los términos. Pasar la gravedad Cambiar para la término. masa. Bien, pasar la gravedad para el otro lado, y si está multiplicando la masa, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Bien, y me quedaría que peso sobre gravedad es la masa. ¿Estamos bien? Sí, ¿Ven diferencias en lo que veníamos haciendo o es lo mismo? Es como que lo mismo, ¿no? Cambian las letras nomás. es Claro. lo mismo. Es similar. Entonces, el peso era 56,7 newton. Acuérdense que al newton lo pueden escribir como kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y la gravedad es 1,62 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué pasaba con los metros sobre segundo cuadrado? Se cancelaban. ¿Está bien? Y esto me va a dar la masa. Hago la división de 56,7 dividido 1,62 y eso me da 35. ¿35 qué? Kilogramos. Kilogramos. Ah, Es la masa. ¿Está bien? ¿Se entiende?